La torre de Villamanrique. Se erige esbelta y señorial sobre el pueblo. Cuando se viene de Sevilla, al bajar la meseta aljarafeña, al pasar luego por Jabaco o al transitar por los Ruedos, al manriqueño le satisface divisar en el horizonte su torre, la torre de Santa María Magdalena, famosa igual que su templo por los inconfundibles repiques que alegran el caminar de todo buen rociero, cada año en Pentecostés. Su silueta se distingue desde todos los parajes marismeños, desde Hato Ratón o La Cigüeña, desde el Cerro Tía Cana o el Rodadero, hasta lugares más lejanos, al otro lado de la marisma, como el Cerro del Castillo en la ciudad de Lebrija. En los días de mucha nitidez y poca bruma, desde allí, junto a la ermita de la patrona de dicha ciudad, Nuestra Señora del Castillo, se puede otear en la lejanía la torre manriqueña. La veleta de la torre, cuando señala hacia el sur, nos presagia la lluvia. Los viejos del lugar lo recordaban con el conocido dicho popular, pa Lebrija, agua fija. Cuando niños, nos decían que la habían construido los moros. Puede que así fuera. Es posible que su parte más baja, en la que se puede distinguir la piedra como el material más común de su construcción, hasta la tercera ventana, pertenezca al antiguo alminar o moravito de la parroquia mudéjar, que existió en otros tiempos en la vieja Mures. Esta iglesia tuvo que ser derruida en 1800, 45 años después del terremoto de Lisboa, por orden del conde de Altamira y ante lo dañada que quedó. En el mismo lugar, se alzó el templo concluido a mediados del XIX, la actual parroquia del pueblo. En el archivo de protocolos de Sanlúcar la Mayor, en el libro de registros de escrituras públicas de 1640, aparecen las primeras noticias que se tienen de la torre. En concreto en las actas tituladas Obligación a la fábrica y obra de la torre y manufacturas y obligación a los acarretos de la obra de la torre, de 15 de julio de dicho año. En ellas se recogen datos sobre la reforma de la torre, realizada por albañiles de Paterna del Campo, que se acogen a la jurisprudencia de Villamanrique. El adobe o ladrillo para la construcción se trajo de los hornos de Pilas, al igual que la cal de la venta de los caleros. Del vado del Quema, lugar hoy mítico en el camino rociero, procedían las carretadas de arena para la obra. En el libro de cuentas de fábrica de la parroquia, consta un acta de 1848, que lleva por título Fundición de 2 campanas de las 3 que hay en la torre. Este documento es muy interesante. El muy culto párroco de entonces, don Gabriel Alonso Vallejo, al que se debe la organización del archivo parroquial, certifica que en virtud de estar inservibles ya las campanas de esta torre, por efecto de hallarse cascadas y no percibirse su sonido, hubo que bajarlas después de los trámites oportunos. Las 2 campanas que se fundieron eran una del siglo XVI y otras de comienzos del XIX. La primera llevaba la inscripción, don Álvaro Manrique y doña Blanca Enríquez, marqueses de Villamanrique año de 1576 mentem. Sanctam, spontaneam, honorem, Dei, et patriae nationem. En la segunda se leía, San Vicente Ferrer ora pro nobis año de 1807 por los marqueses de Villamanrique. Se explica seguidamente que fueron fundidas en la fábrica de don Francisco Japón en Sevilla y dio el cura explicaciones del peso y del coste de la operación. Una vez fundidas, la de mayor peso lleva la inscripción, Jesús María y José ora pro nobis año de 1848 a expensas de los vecinos de esta villa. En la de menos peso, se lee, Sancta María sin el ave concepta ora pro nobis año de 1848 a expensas de estos vecinos. Las 2 campanas descritas son las conocidas hoy como de Dan y de Repicar, respectivamente. Surge una pregunta: ¿dónde está y qué fue de la campana que no se fundió en aquella fecha? En 1862, se coloca la campana de Don, llamada Santa María Magdalena. ¿Es que fue fundida en este año la antigua que quedó sin bajar en 1848? La campana del reloj se llama Santa María de la Paz. Se encuentra en el archivo municipal el contrato de compra del reloj y campana. Se firma el 21 de mayo de 1928, a la sazón alcalde don Francisco Ponce Zurita, hombre prudente, culto, amable y de buen hacer. Había estudiado, Francisquito el niño, en el seminario y le caracterizaba su sincera religiosidad. Se adquiere el reloj de la fábrica de campanas y relojes de torres monumentales Roses Hermanos de Valencia. Se especifica en dicho contrato que el reloj posee toque de horas repetidas y medias horas, 8 días cuerdas. En el mismo legajo, se encuentra una comunicación de la fábrica, fechada en 20 de junio de 1936, en donde se apremia al ayuntamiento a saldar la deuda de 1966 pesetas, que se le debía por entonces, todavía por la compra del reloj. Un mes después, había estallado la guerra civil.
La torre se hallaba encalada en ocre, rojo y blanco, como lo demuestran las interesantísimas fotografías que se conservaban en el Palacio de Villamanrique. En las pertenecientes a los álbumes de las 2 últimas décadas decimonónicas, se ven las preciosas colgaduras con que se adornaba la torre, con motivo de la llegada o visita de los duques de Montpensier, la condesa, los infantes o de los mismos reyes de España. Para esas ocasiones, donó la condesa de París el enrejado o baranda que rodea toda la parte superior del monumento y que lleva el anagrama de su nombre, en cada esquina, la I y la O de Isabel Francisca de Orleans. Igualmente, en algunas de ellas, se ve el exorno con que se embellecía la fachada del ayuntamiento desde sus almenas, propias de la construcción de 1852. La imagen de la torre, tal como la conocemos hoy, de ladrillo visto, data de los años 1970-71, en que fue restaurada por una empresa de albañilería de Pilas. Las obras fueron gestionadas y dirigidas por el muy ilustre, señor don Manuel Lora Pérez, por entonces miembro del equipo sacerdotal del Seminario Menor, que regía la parroquia. En la última década del siglo pasado, fue restaurada y limpiada la torre, como se había hecho en ocasiones anteriores. Se subvencionó por parte del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía la obra. Era alcalde don Francisco Díaz Morillo cuando se colocó el nuevo pararrayos y se limpió el capitel. De igual forma, se le dotó de una nueva veleta, copia de la anterior, que se encontraba totalmente destrozada por el paso del tiempo, según diseño de don Diego José Muñoz Márquez, y contó asimismo con la subvención oportuna de la Diputación Provincial de Sevilla. Aquí es bueno recordar lo que contaban los mayores como el párroco, desde 1911 hasta principios de los 50 don Manuel Fernández Santiago, llenaba de agua con una regadera el pozo de Pararrayos, cuando se pronosticaban tormentas. La torre ha regido, en muchos aspectos, la vida de los manriqueños de todas las épocas. Desde tiempo inmemorial, las campanas recordaban a los vecinos diariamente sus obligaciones religiosas, el toque de oración de la mañana, antes del primer toque de la misa, el ángelus a las 12, a las 2 en invierno y a las 3 en verano, el toque de oración vespertina, antes del primer toque del rosario o del manifiesto exposición del Santísimo, el toque de ánimas a las 10 de la noche. En las exequias o entierros, las campanas doblaban, 3 dobles para los hombres y 2 para las mujeres, el toque de esquilón para los adultos y el repique para los niños. Solamente dejaban de tocar las campanas una vez al año, desde el canto de del Gloria del Jueves Santo hasta la Resurrección, el sábado de Gloria al mediodía, en época preconciliar y en la medianoche del domingo, actualmente. Durante ese periodo solo sonaba la matraca. Días especiales del año eran el 1 y el 2 de noviembre con motivo de las festividades de todos los santos y de los difuntos. Los monaguillos salían por el pueblo en días anteriores y recogían lo que la gente les daba, para que tuvieran un buen refrigerio, durante las largas horas de campanas en estas celebraciones. Más de 24 horas tocaban a muerto y permanecían en la torre. Otro toque de tiempos pasados era el de tocar a niño perdido, llamando a la población a la búsqueda de algún crío extraviado. Uno de los servicios que siempre prestó la torre del pueblo fue el de ser celosa guardiana de la naturaleza espléndida que rodea la villa. La Casa Palacio en otras fechas y la Consejería del Medio Ambiente, después, se han valido de ella para estar atentos a los posibles fuegos que en la época estival, pudieran destruir los bellos parajes de Doñana. Antiguamente había toques especiales para cada uno de los lugares en que se producía un fuego. Para el incendio en la población, un toque para Gatos, eran 2, para el Chaparral, 3, si era en la dehesa, 4, y para los montes 5. Fueron muchos los campaneros. Durante las primeras décadas del siglo XX, Pepe el de Diegozoa, al que llamaban campanerito, Manolo, la Amolaora, a mediados de siglo, llegó a vivir en los bajos de la torre, Dieguito Café, al que recoge en una fotografía don Alfredo Jiménez Núñez, en su biografía de un campesino andaluz, en su primera edición, Antonio Galindo, que en los veranos era vigía para el aviso de incendios, pagado por la Casa Palacio, Cristóbal Velázquez, el Mesta, campanero oficial de la Hermandad del Rocío. Durante muchos años todos ellos, campaneros en el siglo XX. La torre de Villamanrique, a lo largo del tiempo, ha sido hábitat para aves de diversos tipos, las primillas, que anidaban en sus huecos o mechinales, beneficiosas para evitar los efectos dañinos de la proliferación de palomos, los mirlos o tordos con su brillante plumaje negro, los aviones, que giran loca y bulliciosamente a su alrededor. En las tardes de la primavera y del estío, las siniestras lechuzas asustando las noches de los niños, las elegantes cigüeñas que, por supuesto, no se van a extinguir en nuestra villa y a la que en otros tiempos los pequeños pedían un nuevo hermanito o hermanita.
Los más viejos del lugar recuerdan la espadaña del convento de Santa María de Gracia, donde todos los años por San Blas veían aparecer una pareja de estas aves. Siempre abundaron las cigüeñas en Villamanrique. José y Jesús de las Cuevas, en Historia de una finca, escribe en refiriéndose a mayo de 1935, detrás de la langosta, pisándoles las zancas, llegaron las cigüeñas. Nunca se había visto en Andalucía tanta cigüeñas reunida. En Villamanrique de la Condesa se contaron una mañana, sobre los tejados de las casas, más de 2000. Estaban además ahitas y amanecían muy tarde. Los murciélagos, depredadores naturales del mosquito, eran también asiduos en la torre. En la hora del crepúsculo aparecían volantones, como puntos negros del atardecer. El poeta de la tierra, Ceferino Bocanegra, dedicó un bello soneto a la torre de Villamanrique, monumento de líneas clásicas, sobrio, elegante y emblema singular de la villa. Miniatura infantil de la Giralda, sin calados ni adornos musulmanes. En la altura, depura sus afanes. De luz, marisma y pinos de esmeralda. Lubricantes de rosa, verde y gualda. La visten a diario de esplendores. Y mágico espejuelo, de colores. De píos, de aletazos, se enguirnalda. Oh, torre maternal y campesina. Cristiana sobre todo, que se empina. Para gritar a la blanca paloma. ¿Quién pudiera volar hasta la ermita? Conmovida la reina humilde y franca. Ella, en sus 1000 pendones, la visita.